Para comenzar vamos a descargar el PDF de las plantillas y las vamos a recortar. Las plantillas las van a encontrar en la caja de la descripción, son totalmente gratuitas. Una vez que ya las hayamos recortado, vamos a pasar a definir el tipo de corte que vamos a hacer. En el video pasado de la máscara de Deadpool, les mostré una hoja del tipo de color con el que se van a definir esos cortes. De todas maneras se las voy a volver a poner. Pueden pausar el video para ver de qué color van a ser esos cortes. A continuación les voy a mostrar el tipo de corte que haremos en las plantillas. Pueden pausar el video para definir esos cortes en sus plantillas también. Esta parte de aquí de la plantilla hay que modificarla. Guíense entre estas líneas punteadas. Yo tracé esa forma del ojo, así en color verde. Y también en algunas plantillas fui marcando las líneas de detalles. Estas las hice con un lápiz. También con esta parte que es el lomo, tracé las líneas de detalle. En la parte trasera del casco yo le di esta forma curva, ya que no hay una imagen donde nos muestre la parte de atrás del casco de Wolverine. Entonces ustedes le pueden dar el diseño que ustedes quieran. Una vez que hayamos definido el tipo de corte que haremos en nuestras plantillas hacia el material, ya podemos pasar nuestras plantillas a goma eva o foamy de 4 milímetros. Pueden ocupar 5 milímetros o hasta 6 milímetros. Ya que pasamos las plantillas a la goma eva o al foamy de 4 milímetros, también vamos a voltear las plantillas para obtener la parte del lado izquierdo. También en las plantillas vamos a tener que marcar estas líneas guías. Estas van a servir como puntos de unión. Como se puede observar aquí, ya las marqué. Al momento de pegar las piezas, pues estos puntos se van a unir, son como una guía. La parte del domo, que son estas piezas que vemos aquí, y parte del tabique de la nariz, lo pasaremos a goma eva blanca para que nos sirva como un color base para que pueda agarrar el color amarillo. A continuación se mostrará las piezas que deben de unirse. Ahora pasaremos con estas piezas de aquí y vamos a trazar todas nuestras líneas que hicimos sobre la plantilla, al igual que vamos a ir haciendo los cortes. Aquí voy a tomar la plantilla del lado izquierdo, la voy a voltear y voy a poner mi plantilla sobre la pieza para ir marcando las líneas de corte. Así será más sencillo tomar mi lado derecho, voltearlo, y al momento de voltear mi plantilla, pues ya cuando hicimos esas marcas con la tachuela, pues ya será más fácil guiarnos para hacer los cortes de la parte de atrás del lado derecho. Para esta parte yo decidí cortar la parte del pómulo y lo voy a pegar un poquito más hacia atrás, así como se muestran las imágenes de referencia de la máscara de Wolverine. Este como detalle lo vamos a recortar y lo vamos a pegar un poco más hacia atrás, pero también vamos a lijar esta parte de aquí.
Una vez que hicimos nuestro corte ligero, vamos a rellenar ese espacio de silicón para obtener este efecto, una línea marcada. Y sobre esa línea vamos a pegarle esta tira de foamy de 1 centímetro y de un grosor de 1 milímetro. Vamos a pegar con el pegamento de contacto sobre toda la línea. Vamos a proteger el silicón para que no se vaya a derretir. Y así es como queda ya pegada la tira de foamy y va a mantener su forma así. Ahora vamos a pasar con esta pieza de aquí. La vamos a tomar y vamos a voltear y vamos a hacer un corte ligero por toda esta parte. Una vez hecho ese corte ligero, vamos a pasar la pistola de calor para abrir esa línea. Una vez hecho eso, vamos a tomar un alambre de aluminio de estos que se pueden doblar fácilmente sin ningún esfuerzo. Vamos a recortar una tira lo suficientemente largo para contornear e introducirlo en el corte que hicimos. Esto será para darle forma a la parte de las orejas. Y sobre toda esta pieza vamos a aplicar pegamento de contacto y lo vamos a pegar por la parte de atrás, alineándolo de nuestra parte del antifaz y de las orejas. Una vez pegadas, pues el alambre no se va a notar mucho. También a esta parte de aquí hay que hacer un corte en V y doblarlo y pegarlo en esta parte de aquí. Si hay necesidad de recortar material, hay que recortarlo para pegarlo. De esta manera nosotros vamos a poder manipular la curva de la parte de las orejas y darle una mejor forma. Y también lo que hicimos del lado derecho lo repetimos del lado izquierdo para obtener estas dos piezas de aquí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra herramienta rotatoria o Dremel y vamos a emparejar todas las líneas de unión. Y también vamos a lijar o vamos a redondear los bordes. Después de eso vamos a tomar nuestra pieza del domo, la vamos a calentar un poco con la pistola de calor y con nuestra bola de unicel envuelta en aluminio y nuestra base, que es un rollo de masking o de Durex, vamos a darle forma a todo nuestro domo. Y una vez que ya hayamos dado forma a nuestro domo, vamos a empezar a pegar la parte de los ojos. En esta parte de aquí la vamos a ir pegando un poco más hacia afuera, como lo hicimos con la parte del pómulo. Y justamente llegando a la parte del margen de los 5 milímetros, vamos a sacar esa parte del foamy y lo vamos a pegar por encima de todo ese margen. Así es como armamos esa parte de aquí arriba. Ahora lo último que vamos a hacer, vamos a tomar esta pieza de aquí, lo vamos a pegar sobre el borde de los 5 milímetros y alineando esta parte de aquí, y vamos a pegar igual en forma de escalera un poco hacia adentro la parte de la barbilla. Eso lo haremos por los dos lados y al final vamos a pegar estas dos partes de aquí, que será la parte de la mandíbula. Bueno, así es como terminamos de armar nuestra máscara de Wolverine. También le agregué la pieza que va aquí en el ojo, que sería esta plantilla de aquí. También ya marqué las líneas de detalle, que son estas de aquí. Estas las marqué con un lápiz. Y esta es una segunda versión más grande que la primera que estábamos armando. En la descripción van a encontrar unas plantillas un poco más grandes que esta versión. Esta versión a mí me queda exactamente, entonces las plantillas que dejaré en la descripción serán un poco más grandes. No siempre nos van a quedar bien las primeras versiones. Por ejemplo, aquí no agregué yo el detalle de los ojos como en esta máscara. Yo creo que se ve muy bien ya agregándoselo a que no se lo pongamos. También en la parte de aquí de la mandíbula es una sola línea recta. Y en este pues modifiqué la plantilla, ya sea que modifiquen las plantillas o ya cuando terminen de armar el casco puedan modificarlo ya cuando esté armado. Va a haber ocasiones en que nosotros tengamos que hacer más de una versión, no siempre queda la primera o la segunda, siempre debemos de ir practicando y practicando para llegar a una versión definitiva o una que más les agrade. Las primeras versiones de lo que hagamos son como prueba y error y nosotros ponemos más atención a esos detalles para saber qué es lo que vamos a corregir cuando hagamos el segundo o el tercer intento o cuantas veces sean. Vamos a utilizar acrílico en color blanco que sea lijable y lo vamos a aplicar sobre las uniones, solo con tener cuidado de no tapar las líneas de detalle. Yo utilizo un atomizador como este con agua para aplicarlo sobre el acrílico y después con mi mismo dedo voy a diluir. Lo siguiente que vamos a hacer será pintar la máscara
Como pueden observar, ya le apliqué 2 capas de primer en aerosol de color gris, que sería uno de estos. Y lo que haremos a continuación va a ser pintar primero el domo, que es la parte que va en amarillo. Pueden utilizar ya sea pintura acrílica en color amarillo o pintura en aerosol de color amarillo. Así es como queda pintada ya la máscara. Como pueden ver, utilicé pintura en aerosol en color amarillo y de paso de una vez ya pinté lo que sería la parte del antifaz y la mandíbula. Utilicé pintura acrílica en negro. También en la parte de atrás de las orejas la pinté con mucho cuidado de no manchar de negro la parte de color amarillo. Yo la voy a dejar así. Me gusta cómo se ve. Resalta los detalles, se llegan a notar. Y lo último que haríamos sería ponerle los ojos. Bueno, aquí lo que tenemos es un pedazo de plástico. Pueden utilizar un pedazo de plástico, acrílico, acetato o plástico de botella. Este sería el vinil microperforado. De hecho, ambos tienen la misma forma, en forma de un óvalo. Lo que vamos a hacer es vamos a retirar la base que tiene el vinil. Este es como un sticker. Lo vamos a pegar sobre el plástico de botella o de acetato. Y una vez pegado, lo pasaremos a pegar en nuestra máscara, solo que no lo vamos a pegar del lado donde pusimos el vinil, sino vamos a voltear el ojo y lo vamos a pegar por dentro de nuestra máscara. Lo vamos a pegar ya sea con pegamento instantáneo, pegamento de contacto o con silicón. Bueno, y así es como terminamos la máscara de Wolverine. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only speak facts. In the store I'm popping them tags, a limited seller was that. Clout chasing for the cash grab, I don't really want it that bad. If I say... Si te gustó este proyecto, no olvides en suscribirte y darle like para así vernos en otro video.